Hola a todos, bienvenidos a este programa de nuestra serie América. Esta serie trata de los escritores extranjeros que vinieron a México y tuvieron una relación literaria, preguntas, ideas acerca del país y de su cultura. Hoy hablaremos de André Breton, gracias a Fabienne Bradou. Fabienne, bienvenida. Muchas gracias Philippe. por estar aquí. Sí. Y tú has trabajado el tema de Breton en México, escribiste un libro sobre este viaje famoso, emblemático. Me gustaría primero que habláramos un poco del grupo surrealista que nace en Francia. Ellos ven el arte como una liberación del espíritu. Y esta liberación no solamente tiene que ser individual, pero también traducirse en la sociedad. La dimensión política es muy importante para el líder, André Breton. Inventa eso es esta forma de pensamiento, redacta un manifiesto, que es lo propio de las vanguardias. Philippe Soupault, Louis Aragon y André Breton son los tres primeros que se lanzan. Y te quería hacer una primera pregunta. ¿Hay un lazo posible con América Latina en general y México en particular? Quiero decir, tiene contactos con intelectuales y artistas latinoamericanos. Hay también un elemento importante que es político, con la primera revolución del siglo XX, la única revolución no marxista dentro de todas las grandes revoluciones del siglo XX. El hecho de, como subrayaste, que la Revolución Mexicana no fuera marxista, como la que vendría en la URSS, ¿no? También correspondía mejor tal vez a ese propósito general de todo el movimiento, que era cambiar, sí, el sistema, la política y todo, pero cambiar la vida también. O sea, esa alianza Marx y Rimbaud, ¿no? Eso es lo que les importaba. Y en el caso preciso de Breton, bueno, hay esa famosa lectura de la infancia, una novela para adolescentes que se llama El Indio Costal, ¿no? Que yo creo que germinó en su inconsciente y de alguna manera su venida a México fue... no fue obviamente la primera razón para que lo trajera, pero había en sus encuentros con los mitos mexicanos, las leyendas, todo lo que un extranjero ve por primera vez en México, lo vio él también, ¿no? Él va a llegar en abril de 1938 a México, ¿no? Pero ya desde 1936 él tenía la intención de salir de Francia. Y entonces pide a otro escritor que está en Relaciones Exteriores, a Georges Giraudoux, un puesto de lector o bien en Praga o en México, ¿no? Entonces la idea de México yo creo que venía germinando también en sus proyectos personales, ¿no? Yo creo que él viene, no sé, es mi sentimiento, no tengo pruebas, pero creo que viene más bien como para buscar sus mitos personales, pero también los mitos de un país que ofrece al extranjero, vaya, una sobreabundancia de mitos y de exotismo en el buen sentido de la palabra exotismo, ¿no? Me parece también, no sé qué opines tú, hay una apertura desde antes de los surrealistas, empezó con Apollinaire o Picasso, que se interesan en el arte de los continentes africanos y el arte prehispánico. Sí. No por creencias, sino por las formas, por esta manera de representar a través de las estatuas que conocen. Ese encuentro con otro arte, otra civilización, también yo creo que es una especie de bofetada a Europa. Es decir, de descubrir que antes, o sea, esa idea de civilización, ¿no? que estaba muy llena de autocomplacencia, ¿no? Claro. Fue
muy puesta en cuestión, en tela de juicio por ellos, y también descubrir esas formas mucho más puras, como tú dices, y el misterio de una civilización que en tiempos equiparables era mucho más avanzada que Europa en algunos aspectos, ¿no? Todas esas zonas de atracción y misterio, yo creo que jugó en su fascinación de México, porque creo que se puede hablar de una fascinación en su caso. Sin embargo, llega con una misión oficial a México que le da el gobierno francés para dar conferencias aquí, ¿no? Nadie lo espera. Él llega en barco a Veracruz, nadie lo recibe oficialmente. Bueno, el embajador de Francia, indiferencia total, y lo rescata como rescataron a Trotsky, Diego Rivera y Frida Kahlo, ¿no? En la novela que André Breton leyó de niño adolescente, el indio costal, hay una escena, dice, una sombra vaga e indecisa surgió en medio de las matas verdes y las hojas afiladas de los gladiolos. Y esa sombra, elevándose insensiblemente, cobró la forma inconfundible de una mujer. Llevaba puesto un vestido blanco y sus largos cabellos sueltos y en desorden le flotaban sobre los hombros. Se sabe que Breton quiere fortalecer o hacer algo concreto con Trotsky en esa alianza, y entonces empieza un boicot que parte desde Francia. Boicoteen a Breton. Intenten todo lo que puedan para que no hable, ¿no? Eso coincide con sus primeros encuentros con Trotsky. El primer encuentro que sucede en la Casa Azul de Frida, y que Breton se paraliza un poco. También hay que decir, delante de la figura de Trotsky, yo creo que era un señor muy impresionante, ¿no? Como dice, haber sido el jefe del ejército rojo, esa catadura que tiene, ¿no? O sea, pero él tampoco no sabe mucho qué hacer con este cuate que le llega ahí surrealista, y entiende bien que representan un movimiento de rebelión, que el combustible y el motor del movimiento es la rebelión, y también de su lado Trotsky está muy aislado. Entonces, tener allí una posibilidad de difusión internacional, ¿no? Yo creo que ven los dos su aislamiento y que pueden sacar algún provecho, ¿no? Claro. Ahí tenemos dos personalidades muy distintas, maneras de pensar, de funcionar opuestas casi. Pero ahí están los dos personajes emblemáticos de la época, los mexicanos de la historia, que son Diego y Frida. La relación de Breton, vamos a ver que es muy importante con los dos, porque de una forma u otra va a ayudar muchísimo a que la obra de Frida se diera a conocer. Y con Diego, pues lo va a escribir después, que es su hermano, es el que lo entiende, porque también Breton viene con Jacqueline Namba, su esposa, Sí. ¿no? Obviamente Breton se siente más a gusto, puede hablar de arte, puede Claro. hablar de cosas que le interesan, ¿no? Claro. Incluso hay un testimonio, anecdótico de Jacqueline Lamba,
que dice, cuando estábamos en Pátzcuaro con Frida, nos teníamos que esconder para ir a fumar, porque delante de Trotsky decía, no, las mujeres no deben de fumar, ¿no? Entonces son, bueno, anécdotas, pero en fin, que dan cuenta un poco del carácter rígido, ¿no? de Trotsky. Y van a viajar juntos, ¿no? Viajan juntos y hay un episodio, es decir, en un momento Trotsky tiene que ir a Morelia, invitado por un sindicato, habla allí. Él tiene que cuidarse mucho también, porque es un asilado político en México, entonces no puede estar tan públicamente expuesto, ¿no? Pero bueno, responde a este llamado y si bien desde el primer encuentro con Trotsky se acuerda que van a escribir un manifiesto, ¿no? Para un arte independiente, se llama, un manifiesto internacional. Tienen que hacer unas conversaciones para llegar, bueno, ¿qué vamos a decir en ese manifiesto, ¿no? ¿Cómo se van a fijar las posturas frente al arte? Entonces se concentran en Pátzcuaro, a orillas del lago, y allí sucede un episodio también un poco extraño en esos encuentros, que de repente Breton tiene fiebre y afasia. Lo cual, bueno, no hay que ser Freud para entender que la afasia es nada más un síntoma de una imposibilidad, en este caso, de conversar con Trotsky, porque yo creo que se da cuenta que no van a estar de acuerdo. Y le dice una noche a Van Eichenort, que los acompaña, y le dice, oiga, ¿no cree usted que siempre habrá alguien que quiera pintar algo en un cuadrito así? O sea, por más que pugnemos por un arte hecho por todos, para todos, ¿no? Un arte social, digamos, muy lejos de Breton está esa idea del arte socialista, ¿no? No, y yo creo que eso va a ser el tema del desencuentro intelectualmente, pero van a viajar adentro de México. O sea, Breton tiene curiosidad, tiene ganas de ver, va a ir a varios lugares de la República y se va a acercar mucho tanto al mundo prehispánico como al arte popular, como el arte de su tiempo. Sí, o sea, hay primero los viajes cortos que hace con Trotsky, y por ejemplo en el viaje a Puebla y Cholula sucede otro incidente entre Breton y Trotsky. Breton entra en las iglesias de pueblo y se fascina con los ex-voto por los textos, esa pintura naif de los ex-votos, esa escritura que hay, donde muchas veces encontramos faltas de ortografía, que a él le fascinaba también, ¿no? Le caían muy en gracia. Y entonces lo que empieza a hacer allí es se los pone, o sea, los descuelga, se los pone adentro del saco, ¿no? Obviamente Trotsky está horrorizado por el robo, pero no religioso, eso le importa, sino que si los agarra la policía, eso significa un grave problema para Trotsky, ¿no? Meterse bueno. Entonces allí empieza casi regaña a Breton, o sea, diciendo, no, es que eso no se hace, ¿no? En el viaje que hace a Guadalajara y entra en lo que él llamó el Palacio de la Fatalidad, que eso era una casa en ruinas, ¿no? Allí ve a una joven mujer que describe desnuda bajo un vestido blanco, y es la misma aparición que sucede en el libro del Indio Costal. O sea, él va a encontrar también
en la realidad mexicana encuentros muy personales de su, digamos, inconsciente o conciencia, no sé, ¿no? Para mí es un episodio clave para entender qué le pasa a la cabeza de un creador cuando puede conectar un mundo suyo, imágenes y una imagen que ve en la realidad en un país que para él parece un sueño, como lo va a hacer para Mondiag y otros surrealistas. Quiero decir, le gusta torcer un poco la realidad. Te voy a decir la verdad, ni sé si vio realmente a esa mujer o no, o si era tan parecida a la imagen que tenía, pero a él le gustó muchísimo pensar que traía sueños sobre México y que de repente se encuentra con este sueño. Pero yo no sé, yo no desconfiaría tanto porque México ofrece tanto de esas coincidencias, ¿no? Voy a leer el fragmento del escrito por André Breton a su regreso de México, que titula Recuerdo de México, y habla aquí del viaje a Guadalajara que hizo con Diego Rivera, Frida Kahlo y León Trotsky, y él escribe: antes de dejar la ciudad, quise volver a ver a aquel palacio en ruinas, por temor a olvidarme de alguno de sus ángulos o perder la llave que le permitiría abrirse para mí a distancia. Y qué emoción jamás experimentada, y tanto más intensa cuanto que la agudizaba de segundo en segundo la certidumbre de no regresar nunca a aquel sitio. Era la que me esperaba al otro lado de la puerta del salón. A aquellas horas de la mañana, con sus celosías cerradas y sus espesas cortinas rojas, el aposento de recargado revestimiento de madera lucía sombrío e inmensamente vacío, pese a la presencia de un piano. Dentro de él me encontré con una admirable criatura de 16 a 17 años, idealmente despeinada, que había acudido a abrirme y que después de deshacerse de su escoba, sonreía con una sonrisa de amanecer del mundo, a la que no se mezclaba la menor sombra de confusión. Aquella jovencita se movía con suprema soltura y, contemplando sus ademanes tan turbadores como armoniosos, uno descubría lentamente que estaba desnuda bajo su vestido blanco de gala hecho jirones. La fascinación que ejerció sobre mí en aquel momento fue tal que olvidé preguntar por su condición. ¿Quién podía ser ella? ¿La hija o la hermana de uno de los seres que habían frecuentado esos lugares en los tiempos de su esplendor? ¿O alguien de la raza de los invasores? Poco importa. Mientras estuvo allí, no me preocupó en absoluto su origen. Me bastó plenamente con agradecer que existiera. Así es la belleza. Es que hay algo que, pese a todo lo que hemos dicho que no funcionaba entre ellos, o sea, la distancia, los testimonios que tenemos de la despedida entre ellos dos, es muy entrañable la relación que logran establecer, como si también estuvieran aliviados de por fin haber llegado a redactar ese pinche manifiesto, por decirlo, ¿no? Pero dice Van Eichenort que
Trotsky le regala el manuscrito del manifiesto, dice cosa que nunca hace Trotsky, guarda todos sus papeles, ¿no? Y esas fotos de despedida en la casa Trotsky, ¿no? Los muestran como afable, cariñoso. De regreso, Breton va a intervenir, formar esa Federación Internacional para un Arte Independiente, la FIARI, ¿no? En México tiene un poco éxito. Francia tampoco, viene la guerra y ya todo se va a la goma, ¿no? Había prometido escribir un texto, publicaba en la revista Minotaur, y efectivamente va a cumplir con su palabra. Como dijiste, no miente, André Breton cumple. Sí. Entonces publica su texto Recuerdos de México, que es la primera huella, digamos, que tenemos, es el texto de Breton sobre México. ¿Tú cómo lees ese texto hoy? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo, adentro de la obra de Breton, qué papel le das? Yo lo siento un poco más relajado que los otros textos, incluso no hay, ahí es el testimonio que funciona, lo que vio, no hay voluntad ni ganas, creo, de teorizar nada, ¿no? Yo creo que lo más esencial no está en la escritura. Todo el tiempo en su vida lo ha sido un transmisor de arte, ¿no? Eso es lo que va a presentar en París y que le va a quedar también en la pupila a él, ¿no? Organiza la exposición de la Galería Renou y Col, que se llama México. Cuéntanos un poco lo que hay en la exposición. Va a ser el medio para dar a conocer, yo creo que a dos artistas muy importantes, Frida Kahlo, como dijiste, y Manuel Álvarez Bravo, porque se lleva muchas fotografías de Manuel Álvarez Bravo y son, Breton así, el introductor de figuras artísticas y el arte mexicano antiguo, moderno, popular en Francia. Todo lo que él pudo comprar en los mercados, sobre todo en Guadalajara, en los anticuarios, de lo que mencionamos ya de pintores naif, los exvotos, y a la vez los objetos que testimonian de la vida más cotidiana, popular, mágica, ¿no? O sea, es como un panorama así diverso y heteróclito, con un tino, como él tiene siempre ese tino y ese ojo, ¿no? También, elemento importante, la exposición surrealista en México, en el 40. Y colabora también muy activamente Manuel Álvarez Bravo, es la famosa foto de la buena fama, ¿no? Claro que allí Manuel Álvarez Bravo, según sus propios términos, actuó totalmente impregnado del espíritu surrealista, es decir, decía, no sé por qué hice eso, no sé, como que obedecí al inconsciente pese a toda la construcción de la imagen, ¿no? Es una cosa que también, el problema entre la espontaneidad o dejar que el inconsciente se exprese y la construcción del objeto artístico, sea escrito o pictórico, es también un tema que va a discutir mucho Octavio Paz con Breton mismo en los años de posguerra, ¿no? Y ese es un punto también que va a llevar al movimiento surrealista a un fracaso o una extinción, ¿no?, de esas prácticas.
el viaje de Breton sirvió a cierta difusión de México, pero pienso que el de Artaud marcó más hasta ahora, ¿no? el imaginario europeo que el de Breton, ¿no? Pues muchísimas gracias a Fabienne Bradou por haber participado en este programa. El viaje de André Breton a México es un momento clave de la historia del arte en el siglo XX y qué bueno que pudimos platicarlo juntos. Muchas gracias.